Una chica de 17 años, atada a su asiento, cayendo 3 kilómetros a través de la selva amazónica, mientras ve el avión desintegrarse a su alrededor. 24 de diciembre de 1971, en víspera de Navidad, a 3 kilómetros sobre la selva amazónica peruana. Una chica de 17 años está sentada en el asiento 19F del vuelo 508 de Lanza. Su nombre es Julianne Koepke. En 90 segundos, será la única sobreviviente de una de las caídas más imposibles de la historia de la aviación en Perú. En este momento, ella no lo sabe. Lo que sí sabe es que algo está terriblemente mal en el avión. Un Lockheed L-188 Electra tiembla violentamente. Los rayos iluminan el interior de la cabina con destellos blancos y azules. El trueno es tan fuerte que ahoga los gritos de los pasajeros. Julianne mira a su madre, sentada a su lado. Maria Koepke, una ornitóloga reconocida, aprieta la mano de su hija. Sus nudillos están blancos. No te preocupes, la da su madre, pero su voz tiembla, y entonces sucede en un rayo. Impacta directamente. El ala derecha del avión en el motor explota en una bola de fuego naranja. El avión se parte por la mitad, y Julianne, aún atada a su asiento, junto con una fila completa de asientos, es succionada fuera del avión. Está cayendo a 3.000 metros hacia abajo. En el viento, ruge en sus oídos. Su estómago está en su garganta. Todo gira en cielo en selva, a nubes en fuego en pedazos de metal brillando en el sol. Ella ve el fuselaje del avión desintegrándose, maletas cayendo como confeti en cuerpos, docenas de cuerpos cayendo con ella en Julianne. Cierra los ojos y piensa, esto es imposible. Esto no me está pasando a mí, pero le está pasando durante 2 minutos completos. Julianne cae en espiral, atada a su fila de asientos, girando como una hoja en medio de un huracán en 3.000 metros, en 2500.200 abajo. La selva amazónica se acerca. Un mar infinito de árboles verdes en 1.000 metros, y entonces, el impacto en las copas de los árboles actúan como un paracaídas natural. Las ramas rompen su caída, una en otra más. El asiento se desintegra. Los cinturones se rompen en Julianne, cae los últimos 20 metros directamente al suelo, todo se vuelve negro, cuando despierta, está tumbada en el suelo de la selva Shola, en medio de la oscuridad más absoluta que jamás haya experimentado, y entonces se da cuenta de algo imposible. Está viva. ¿Cómo sobrevivió una caída de 3.000 metros sin paracaídas? ¿Y cómo logró salir viva de 11 días en la selva amazónica más peligrosa del planeta? Esta es la historia más increíble de supervivencia que jamás hayas escuchado, Anel. Día antes, en una Navidad en la selva, Julianne Koepke no era una chica ordinaria. Había pasado la mayor parte de su infancia en Panguana, una estación de investigación biológica en medio de la selva amazónica peruana, que sus padres, Hansel Wilhelm y Maria, habían fundado mientras otras chicas de 17 años iban a centros comerciales. Julianne identificaba serpientes venenosas. Mientras sus amigas hablaban de chicos, ella clasificaba especímenes de insectos. Sus padres, ambos zoólogos alemanes de renombre mundial, le habían enseñado todo sobre la selva. La selva no es tu enemiga, le decía su padre. Es indiferente. Tú debes aprender sus reglas, y Julianne había aprendido. Sabía que frutas eran venenosas, cómo encontrar agua, qué sonidos indicaban peligro, pero en diciembre de 1971. Julianne estaba en Lima, terminando su último año de secundaria. Su plan era regresar a Panguana para Navidad. Su padre ya estaba allí. Su madre la acompañaría en el vuelo, el 23 de diciembre. Intentaron tomar el primer vuelo, pero estaba completamente lleno. Miles de peruanos viajaban para Navidad. Los vuelos a las ciudades amazónicas eran escasos. Tuvieron que esperar hasta el día siguiente, el 24 de diciembre, víspera de Navidad, a vuelo 508 de Lanza en salida, a las 11 a.m. Había una advertencia ignorada. El Lockheed L-188 Electra era un avión turbohélice de los años 50 confiable, pero viejo. La aerolínea Lanza Líneas Aéreas Nacionales, Sociedad Anónima, tenía una reputación cuestionable. Varios de sus aviones habían tenido incidentes menores en Perú. En 1971, las opciones eran limitadas. Si querías llegar a la selva, tomabas lo que estuviera disponible en 86 pasajeros. Subieron al avión esa mañana familias, trabajadores petroleros, misioneros, un grupo de estudiantes de medicina, todos emocionados por pasar Navidad en casa en Julianne,
y su madre se sentaron en la fila 19, lado derecho, asientos F, G en Julian, miró por la ventana mientras el avión rodaba por la pista. El cielo estaba nublado, gris, amenazante. Ojalá hubiéramos tomado el vuelo de ayer, murmuró su madre Anne. El despegue hacia la tormenta a las 11. El vuelo 508 despegó del aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima. El plan de vuelo era simple: en volar 700 kilómetros hacia el noreste, sobre los Andes, y luego descender hacia Pucallpa, una ciudad en el borde de la Amazonía en tiempo estimado de vuelo a Hawaii 10 minutos. Durante los primeros 30 minutos, todo estuvo normal. El avión ascendió sobre las montañas andinas. Los pasajeros charlaban, leían revistas, algunos dormían, pero mientras más se adentraban en territorio amazónico, más oscuro se volvía el cielo en grandes nubes de tormenta. Cumulonimbus que se elevaban hasta 15.000 metros bloqueaban su camino. El capitán del vuelo, piloto con años de experiencia, sabía que estas tormentas amazónicas eran peligrosas, pero había presión. Era víspera de Navidad. Los pasajeros tenían que llegar en el piloto. Decidió atravesar la tormenta los últimos minutos antes del desastre a las 12:00 p.m. El avión entró en la tormenta. La turbulencia fue inmediata. El avión se sacudía como un juguete. Las máscaras de oxígeno cayeron. Los compartimentos superiores se abrieron. Maletas volaron por el pasillo antes. Los pasajeros gritaban. Algunos rezaban, otros lloraban. Anne Julian agarró la mano de su madre. Por la ventana veía solo oscuridad. Y entonces, rayos, docenas de rayos iluminando las nubes como fuegos artificiales. El avión descendía y ascendía violentamente, cientos de metros arriba, luego abajo. Los motores rugían, luchando contra el viento. Esto es malo, pensó Julian. Muy malo. Su madre cerró los ojos. Estaba rezando en alemán, y entonces Julian vio algo que nunca olvidaría a Anne por la ventana. El ala derecha del avión estaba brillando, un resplandor extraño, casi hermoso. Fuego de San Telmo. Electricidad estática acumulándose en el metal. Era una advertencia. 2 segundos después, un rayo impactó el ala. 12:01 p.m. El impacto del rayo. El rayo no fue como en las películas. No fue un destello rápido. Fue una explosión de luz blanca que cegó a todos en el avión. El motor derecho explotó. Una bola de fuego naranja envolvió el ala y entonces el ala se desprendió. Se partió del fuselaje con un sonido metálico aterrador, como papel siendo rasgado pero amplificado 1000 veces. El avión se inclinó violentamente hacia la derecha. La gravedad desapareció. Los pasajeros que no tenían cinturón salieron volando contra el techo. Mamá, gritó Julian, pero su voz se perdió en el caos absoluto. El fuselaje comenzó a partirse. Primero una grieta, luego más grande. El metal chillaba bajo la presión y entonces todo se rompió a las 12:02 p.m. La desintegración del avión se partió en múltiples pedazos. La cabina de pasajeros se separó en 3 secciones. La cola se desprendió completamente. Los motores cayeron como piedras. Anne Julian, aún atada a su asiento en la fila 19, junto con las 2 sillas a su lado, fue arrancada del avión. Anne estaba cayendo. El viento era ensordecedor. 300 kilómetros por hora contra su cara. Sus pulmones no podían respirar. El aire era demasiado delgado, demasiado frío. Ella vio el avión desintegrándose encima de ella, pedazos de metal girando, maletas flotando, cuerpos cayendo en todas direcciones. Envió a su madre. Por una fracción de segundo, cayendo en otra dirección. Sus ojos se encontraron y entonces la perdió. En Julian cerró los ojos. Su mente entró en un estado extraño. No era exactamente miedo, era aceptación. Voy a morir, pensó. Esto es el fin. Recuerda haber pensado en su padre, Anne Susper. En la estación de investigación, recuerda haberse preguntado si dolerían. Cayó durante 2 minutos completos. 2 minutos que parecieron horas en su fila de asientos. Giraba como un helicóptero fuera de control. La rotación creaba una especie de resistencia al aire. No era un paracaídas, pero reducía ligeramente la velocidad. Y entonces vio el dosel de la selva acercándose. 12:04 p.m. Él impactó las primeras ramas. La golpearon como bates de béisbol, una tras otra. Crack, crack, crack. Los árboles de la selva amazónica son densos, capas y capas de vegetación. Cada capa frenó su caída un poco más. El asiento se desintegró. El respaldo se rompió. El reposabrazos se desprendió. Pero Julian seguía atada por el cinturón. En los últimos 20 metros los cayó directamente, sin nada que la frenara.
impactó contra el suelo de la selva, con un golpe que le sacó todo el aire de los pulmones, y todo se volvió negro en él. Despertar a Anshola en el infierno verde cuando Julian abrió los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado. Han minutos, han horas. Era imposible saberlo. Lo primero que notó fue el silencio. No era silencio, era el sonido de la selva. Pájaros en insectos, el goteo de agua, pero comparado con el rugido del avión cayendo, era silencio. Estaba tumbada boca arriba, mirando el dosel de árboles. A través de las hojas, veía trozos de cielo gris. Intentó moverse en dolor por todas partes. En su clavícula derecha estaba rota. Su ojo derecho estaba hinchado, casi cerrado. Tenía cortes profundos en brazos y piernas. Su oído derecho no escuchaba nada, solo un zumbido constante, pero estaba viva. Estoy viva, susurró. Y luego más fuerte, estoy viva. Se sentó lentamente, miró a su alrededor. Árboles, vegetación densa, oscuridad, incluso en pleno día ni, y entonces vio algo que la heló a 3 metros de distancia, parcialmente cubierta por hojas. Estaba una fila de 3 asientos. En sus asientos, pero estaban vacíos. Mamá, llamó, su voz sonaba extraña, débil. Mamá, nadie respondió. Se puso de pie, tambaleándose. Cada movimiento era agonía. Miró a su alrededor frenéticamente, vio en zapato, un bolso en pedazos de metal retorcido, pero no vio personas, no vio sobrevivientes. Tiene que haber otros, pensó. No puedo ser la única. Pero en el fondo, una parte de ella ya sabía la verdad. Han de 92 personas en el avión. Ella era la única que había sobrevivido a la caída, y ahora estaba completamente sola, en medio de la selva amazónica, sin comida, sin agua, sin forma de comunicarse, con una clavícula rota, una conmoción cerebral y cortes infectándose a 11 días de distancia del rescate. El milagro de los 11 días, los primeros 3 días. Julian vagó cerca del lugar del accidente, buscando desesperadamente a otros sobrevivientes. Encontró secciones del avión, malitos esparcidos, cuerpos sanos, pero nadie vivo. A su madre había muerto en el impacto. Julian nunca encontró su cuerpo, pero lo supo en el 4º día, hambrienta, herida y comenzando a tener fiebre. Julian recordó algo que su padre le había enseñado: si te pierdes en la selva, encuentra un arroyo, síguelo cuesta abajo. Todos los arroyos llevan a ríos, y donde hay ríos, hay gente. Encontró un pequeño arroyo. El agua apenas llegaba a sus tobillos, pero era un camino. Durante los siguientes 7 días, Julian siguió ese arroyo. Caminaba de día, dormía en la orilla de noche, vivía el agua. Aunque sabía que probablemente la enfermaría, comía nada. No había frutas que reconociera como segura. Sobrevivió solo con agua en sus heridas. Empeoraron. El corte en su brazo se infectó. Las larvas de mosca habían puesto huevos en la herida. Podía sentirlas moviéndose bajo su piel. Pero siguió caminando. El arroyo se convirtió en un río. El río se hizo más ancho. Y más ancho. En el 10º día, Julian vio algo increíble. Una canoa. Y cerca de la canoa, una cabaña. Una estación de leñadores no estaba vacía, pero significaba que gente venía aquí. Ella se quedó en la cabaña. Encontró combustible para motor. Recordó que su padre le había dicho que el combustible limpiaba heridas infectadas. Vertió el combustible en su brazo infectado. El dolor fue indescribable. Pero las larvas salieron en esa noche. Durmió en la cabaña. El rescate contra todo pronóstico al día siguiente. El 4 de enero de 1972, 3 leñadores regresaron a su cabaña. En lo que vieron los dejó sin palabras. Una chica adolescente, demacrada, cubierta de heridas, con un vestido desgarrado, sentada en su cabaña. Al principio pensaron que era un fantasma o un espíritu de la selva. Estuve en un accidente de avión, dijo Julian. Su voz apenas era un susurro. A los leñadores la reconocieron inmediatamente. La historia del vuelo 508 había sido noticia internacional. Todos creían que no había sobrevivientes. La llevaron en canoa río abajo durante horas hasta el asentamiento más cercano. De ahí, un avión pequeño la transportó a Pucallpa. Y finalmente, Aliman, su padre, estaba en el hospital cuando ella llegó. Había pasado 11 días organizando equipos de búsqueda, negándose a creer que su esposa e hija habían muerto. Cuando vio a Julian caminar por el pasillo del hospital, cayó de rodillas. Main God, susurró. Mi pequeña sobrevivió. Las consecuencias han
Una vida marcada. Juliane pasó semanas en el hospital. Sus heridas sanaron, pero las cicatrices permanecieron. No solo las físicas durante años, sufrió de pesadillas, del sonido del avión desintegrándose, de la sensación de caer, de la soledad en la selva. Pero Juliane Koepke no dejó que eso la destruyera. Se convirtió en bióloga, como sus padres. Regresó a Panguana, la estación de investigación, dedicó su vida a estudiar y proteger la selva amazónica en 1998. Un cineasta alemán la convenció de regresar al sitio del accidente. Fue la primera vez en 27 años. Encontraron algunos restos del avión cubiertos de vegetación. Era como si la selva se hubiera tragado el desastre. La selva me salvó, dijo Juliane en una entrevista años después, y casi me mata. Pero nunca la he culpado. La selva simplemente es indiferente, como mi padre decía. La investigación. ¿Por qué pasó? La investigación oficial concluyó que el vuelo 508 voló directamente hacia una supercélula de tormenta que debería haberse evitado. El rayo desestabilizó el avión y la tormenta literalmente lo desintegró en el aire en Lanza. La aerolínea cerró poco después. Su récord de seguridad era pésimo, pero la pregunta más grande permanece. ¿Cómo sobrevivió Juliane? Los expertos tienen teorías en la rotación del asiento. Su fila de asientos giraba como un helicóptero, creando resistencia al aire y reduciendo su velocidad de caída. El dosel de la selva, las múltiples capas de vegetación, actuaron como una serie de paracaídas naturales, frenándola gradualmente. La tormenta misma, las corrientes de aire ascendentes dentro de la tormenta, pueden haber reducido su velocidad de caída. Pura suerte ni a veces, contra probabilidades astronómicas, las personas sobreviven, o tal vez fue todo eso junto. Juliane Koepke cayó 3.000 metros desde el cielo, sin paracaídas, sin equipo de supervivencia, en medio de una tormenta que destrozó un avión a su alrededor, a Nengrez, y no solo sobrevivió a la caída, sobrevivió 11 días en una de las selvas más peligrosas del planeta, con huesos rotos, con heridas infectadas, sin comida. ¿Cómo? La respuesta fácil es suerte, pero la verdad es más compleja. Juliane sobrevivió porque su padre le había enseñado a respetar la selva. No attack, porque cuando encontró ese arroyo, recordó sus lecciones. Porque cuando las larvas invadieron su brazo, no entró en pánico. Sobrevivió porque eligió seguir viviendo, paso a paso. Incluso cuando cada parte de su cuerpo le gritaba que se rindiera a su madre, María Koepke, no tuvo esa oportunidad. 91 otras personas no tuvieron esa oportunidad. No era que Juliane fuera más fuerte o más merecedora. Fue simplemente el lugar donde cayó. Los árboles específicos que frenaron su caída en milímetros, pura casualidad. Y esa es la verdad más aterradora y hermosa de las historias de supervivencia extrema. A veces no hay razón, a veces es solo suerte ciega, y a veces la diferencia entre la vida y la muerte es tan pequeña que desafía la comprensión antes. Pero aquí está lo que sí sabemos. Juliane Koepke tiene ahora 69 años. Todavía vive parte del año en Panguana, la estación de investigación que sus padres fundaron. Todavía estudia la selva, todavía la respeta aún, y cada 24 de diciembre, en Nochebuena, se detiene y recuerda a su madre, recuerda a los 91 pasajeros que cayeron con ella, recuerda que fue la afortunada Anne, no la más fuerte, no la más inteligente, la afortunada ni eso. Quizás es lo que hace su historia tan poderosa. No es una historia sobre conquista, es una historia sobre humildad frente a fuerzas que no podemos controlar. A la selva no salvó a Juliane porque lo mereciera. La selva no mató a los demás porque fueran menos. La selva simplemente fue indiferente. Y en esa indiferencia, contra probabilidades imposibles, una chica de 17 años encontró la voluntad de dar un paso más. Y otro hasta que 11 días después salió caminando de la selva. Si esta historia te impactó, te pido que la compartas, que presiones, que te suscribas, porque estas no son solo historias de desastres, son historias de la increíble, inexplicable, hermosa tenacidad del espíritu humano y son historias que vale la pena recordar. Juliane Koepke cayó del cielo y se negó a quedarse caída. Hasta el próximo video.